Oremos, Dios Todopoderoso, Señor Jesús, te damos gracias, Padre Santo, en esta preciosa tarde, Señor. Gracias por ser tan bueno, Señor, con cada uno de nosotros, Señor. Tu bendición sea sobre cada uno de nosotros. Bendiga a los que estamos aquí, Señor. Aquellos que quisieron venir y no pudieron, bendígalos de igual manera. Y aquellos que no quisieron venir, Señor, bendígalos también. No les tomen en cuenta su actitud. Gracias, Padre Celestial, Padre Santo, que en esta tarde, esta es tu palabra, que en nosotros y en aquellos que la escuchan. En tu nombre glorioso, mi Señor Jesús. Amén, amén. En esta tarde vamos a hablar de la palabra de nuestro Señor, caminando en la fe. Y para la gente joven, para la juventud, habla la Escritura en 2 de Timoteo, en el capítulo 3. 2 de Timoteo, capítulo 3, ahí vamos a tenerla. Vamos a hacer un preámbulo, vamos a decirlo de esa manera, para entrar en este consejo de la palabra en esta tarde. Segunda de Timoteo 3, bueno, su primera, pero segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 14 en adelante dice: pero tú persiste en lo que has aprendido y en lo que te has persuadido, sabiendo de quién has aprendido, que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Por lo que toda persona necesita reconocer que la única forma de caminar en la vida cristiana es por la fe, porque nada hemos visto, simplemente tenemos la Escritura, oímos la Escritura y vivimos por la palabra de Dios. El libro de Eclesiastés dice que el joven debe disfrutar de la juventud, pero que no olvide que sobre todo lo que él haga tiene que rendir cuentas a Dios. Lo vemos ahí en Eclesiastés, en el capítulo 11. Y cuando vemos esta escritura en el verso 9, capítulo 11, verso 9 de Eclesiastés, encontramos lo que dice la escritura. Dice, capítulo 11, verso 9, dice la escritura: alégrate, joven, en tu juventud. Y dice: toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia, anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero debes de saber que sobre todas estas cosas Dios te va a juzgar. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud simplemente son vanidad. Esto es lo que dice la palabra. Y si leemos el texto siguiente de Eclesiastés 12:1, dice que honres a Dios en tu juventud. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. O sea, alégrate en tu juventud, alégrate cuando eres joven en Dios, para que cuando llegues a viejo no digas: no estoy contento. Porque la palabra es bien clara, dice: bueno, joven, fui envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Solo que la Biblia habla, y en la primera carta de Juan encontramos que Juan le dice a la juventud, dice: bueno, saben que tienen que ser fuertes, porque muchas veces se toma allá por Josué, ser fuerte, ser valiente, pero si seguimos leyendo ahí encontramos que tiene que ser valiente para matar, valiente para destruir, valiente para acabar, para hacer guerra.
Pero aquí lo que Juan está diciendo es que hay que ser valientes para rechazar lo malo. Primera de Juan, capítulo 2, en el verso, ¿qué verso será? Primera de Juan, capítulo 2, el verso 13 en adelante, encontramos en Primera de Juan 2, 13, que dice la Escritura: les escribo a ustedes, padres, primeramente a los papás. Dice, porque conocen al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido lo malo. Les escribo a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. Les escribo a ustedes, fíjense bien como sigue diciendo, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque son fuertes. Y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido lo malo. ¿Por qué son fuertes? Porque la palabra de Dios permanece en el joven. Si la palabra de Dios no permanece en el joven es un joven débil, que cae en la droga, que cae en el alcoholismo, que cae en toda la maldad. Pero cuando la palabra de Dios está ahí, redarguye, sea joven, sea papá, sea anciano, redarguye y no cae. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor de Dios, nuestro Padre Celestial, no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, óigalo bien, los deseos de la carne, todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen de nuestro Padre Celestial, sino que son del mundo. Y lo más terrible es que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, dice la palabra de Dios, permanece para siempre. Esta es la gran ventaja que tenemos nosotros al tener la palabra de nuestro Padre Celestial. Y el consejo es, tanto jóvenes, adultos, ancianos, que se pueda salir o se pueda huir de las pasiones. Bueno, aquí en la Biblia, según Timoteo 2, 22, aconseja, salgan de las pasiones, jóvenes, salgan de las pasiones de este mundo, salgan de las pasiones juveniles. Leamos segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 22, encontramos la escritura que habla y dice de esta manera: huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan el nombre del Señor. El consejo es que huyas de las pasiones juveniles y que sigas la justicia, que sigas la fe, que sigas el amor, que sigas la paz, con aquellos, fíjense bien cómo dice, con aquellos que son, o que con limpio corazón invocamos el nombre de nuestro Padre Celestial. Jesús dijo, es necesario que vengan tropiezos, pero no porque tropecemos deliberadamente, sino porque alguien nos metió el pie, vamos a decirlo de esa manera, e ilustrarlo, o no vimos aquello y tropezamos. Pero en Lucas 17:11 dice, es necesario que vengan tropiezos. Pero aquí, para permanecer firmes y no caer, la clave es la obediencia. Tenemos, por ejemplo, en Lucas capítulo 17, que vinieron a Jesús 10 leprosos y les dice, ustedes son limpios ya, lo único que tienen que hacer es
vayan a mostrarse a los sacerdotes. Lo estamos viendo ahí en Lucas 17, del 11 en adelante. Y inmediatamente los 10 arrancan y se van a los sacerdotes. Cuando iban a medio camino, simplemente por la obediencia, ya habían sido limpios. Uno de ellos se regresa a dar gracias a Jesús. Los otros 9 siguieron hasta con los sacerdotes. La situación era, vayan. Entonces iban y a medio camino sanaron. Uno regresa. La obediencia. 9 aparentemente obedecieron y llegaron con los sacerdotes. O a lo mejor agarraron para otro lado. Pero uno de ellos, cuando fue sano, llegó con el sacerdote que se llama Jesús, se regresó, porque después Jesús dice que él nos hizo reyes sacerdotes, pero regresó y se mostró ante Jesús que ahora había sido sano, conforme marca la ley de que todo leproso tenía que ser examinado por el sacerdote y, en este caso, Jesús, o Cristo, mejor dicho, es el sacerdote nuestro. Entonces, no hay que, cuando ya hemos caminado y vamos caminando con el Señor, óiganlo bien, jóvenes, no hay que voltear hacia atrás. Porque cuando se voltea hacia atrás, vuelve a caer en lo mismo. Salió de la droga, ¿y qué pasa? Va con el amigo aquel o con los amigos y lo vuelven a hacer que caiga. Entonces lo único es mantenerse uno firme y no mirar hacia atrás. A veces se tiene, por ejemplo, que la mujer de Lot, que volteó hacia atrás y que, bueno, ella regresó, quiso tener, o le dolía haber dejado lo que habían hecho en toda una vida, y fue la razón que pereció ahí en la explosión de Sodoma y Gomorra. Entonces, lo que tenemos que hacer es eso, obedecer la palabra de Dios y ya no caminar hacia atrás. Que algo se quedó atrás, allá que se quede. Jesús fue claro, dijo, dejaste algo, o diste algo, o ya no recuperaste aquello. Dijo, vas a tener 100 veces más de lo que dejaste. Óigalo bien, 100 veces más de lo que dejaste. Casa, propiedades, y se va a tener 100 veces más aquellas cosas que dejaste por causa mía. Solo que no tenemos, hermano, hermana, el por qué, jóvenes, el por qué decir, no, pues es que hubo un joven que dijo, déjame, le veo los últimos días de mi padre, déjame lo entierro y luego te sigo. Y no calificó, porque ¿cuántos días más o cuántos años más iba a vivir su padre? Y todo ese tiempo el muchacho iba a vivir en la misma calamidad que vivía, en drogas, en perdido. Entonces, la situación era muy fácil. Ven a Jesús, camina con él y Dios Todopoderoso tendrá misericordia de tu papá. Pero no, él quiso ver primero a su padre, déjame enterrar a mi padre, o sea, déjame ver los últimos días y después te sigo. Entonces, esto no aplica para la salvación, solo que para obedecer tenemos que andar, ¿cómo diríamos? En el Espíritu. La palabra es el Espíritu. Para obedecer tenemos que andar en su palabra del Señor. Porque si no andamos en su palabra, no hay obediencia. Simplemente haremos lo que queramos. Pero cuando andamos en su palabra nos redarguye. Note bien, santifícanos en tu palabra es la verdad, la palabra es el Espíritu. Entonces, cuando vemos en Gálatas capítulo 5, en el verso 16, encontramos la escritura que nos habla, Gálatas 5, verso 16, dice la escritura, en el nombre del Señor Jesús, digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan
los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieres. En otras palabras, por ilustrarlo, la carne, el cuerpo, va riñendo con el espíritu y no se puede hacer o no se hace las cosas buenas para Dios o se hacen las cosas malas para lo malo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Andar en el espíritu, andar con su palabra en nosotros, y seremos, como dice la escritura, más que vencedores por medio de Dios que nos ha amado. Solo que caminando con Dios, leamos Santiago capítulo 4, en el verso 7, gloria sea a nuestro Señor Jesús. Santiago 4, en el verso 7, encontrándolo se lo leo. 4, 7, dice así la escritura, gloria sea a nuestro Señor Jesús. 4, 7 de Santiago dice, sometámonos pues a Dios, resistamos al diablo y el diablo huirá de nosotros. Muy simple, sometámonos a Dios, escuchemos su palabra, mantengamos su palabra con nosotros, y una vez que estamos con Dios y Dios con nosotros, entonces el diablo, dice la escritura, va a huir de nosotros. Pero si no estamos sometidos a Dios, el diablo puede hacer estrago con el joven. Tenemos a 7 jóvenes, hijos de un señor Esquevas, llamado Esquevas, que quisieron sacar un espíritu de cierta persona y dijeron, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, te mandamos que salga afuera. Y el mal espíritu, ¿qué le dijo? Bueno, sabemos quién es Jesús, conocemos a Pablo, pero ustedes quiénes son. Ahora, ¿por qué no sabía o por qué no tenían autoridad? Porque no estaban sometidos, como dice Santiago capítulo 4 verso 7, no estaban sometidos a Dios. Solo que consideremos, hermanos, hermanas, jóvenes, consideremos el llamamiento que Dios nos ha hecho y mantengámonos firmes, porque la única fuerza que nosotros tenemos viene de parte de Dios. Entonces, cuando vemos 1 Corintios, en el capítulo 1, 1 Corintios capítulo 1, es la única forma de poder mantenernos, como dijo Santiago 4:7, sometidos a Dios, mantenernos firmes, y es la única forma como el enemigo huirá de nosotros, teniendo la palabra de nuestro Señor. 1 Corintios 1, verso 26. Pues miren, hermanos, nuestra vocación, que no seamos muchos sabios según la carne, ni muy poderosos, ni muchos nobles, dice, según la carne, que no seamos muy sabios, muy entendidos, muy poderosos, creyéndonos mucho según la carne, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y seguimos leyendo y dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Luego dice el 29, a fin de que nadie se jacte en la presencia de Dios. Entonces, nosotros, según la habilidad nuestra, nuestra carne, nuestro ser, francamente no somos nada. La única forma que nosotros somos algo es valorando la palabra de Dios y dejando que enriquezca nuestro espíritu, porque la palabra es comida para el alma. Jesús lo dijo claramente. Si no comen de esto, lo ilustró,
si no comen de este espíritu, pero la versión dice, si no comen de esta carne, si no comen de este espíritu, porque yo soy, dijo, el verdadero pan que bajó del cielo. Los padres antiguos comieron el maná, pero murieron. Pero aquel que come de esta carne, humanamente escribiendo los escritores, pero realmente no era esa carne, lo que era el que come de esta palabra, vivirá para siempre. Porque al final de cuentas, la carne de Cristo, ¿dónde quedó? Bueno, entonces, que podamos nosotros darnos cuenta que Jesús, Dios Todopoderoso, tiene toda autoridad y de esa autoridad nos ha legado la autoridad a nosotros para poder vencer. Allá en Mateo 28, del 18 en adelante, dice, a mí se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y luego dice, vayan y hagan discípulos. Y luego dice, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, dijo en el nombre, no dijo los nombres. Y el nombre, pues es el nombre de Jesús, ya lo encontramos. Entonces, que con esa autoridad que Dios nos ha dado, nos mantengamos firmes y que no seamos aquellas personas, como le llaman hoy en día, tóxicas. Hay jóvenes tóxicos que la actitud de ellos, una actitud desafiante. No, yo soy como soy. Que tienen actitudes de mandar mucho y que tienen mucha autoridad, que son caprichosos, manipuladores, irrespetuosos. ¿Por qué? Porque realmente no tienen la palabra de Dios y no hay temor de ellos de Dios. Solo que seamos personas y la juventud que está delante de Dios, sean personas buenas, humildes, obedientes, serviciables, confiables, honestos, y que podamos mantenernos firmes para que verdaderamente la palabra de Dios siga obrando en nosotros y lo que nosotros hablamos lo transmitamos a los demás. Lo que nosotros hablamos dice que el evangelio no es solamente palabra, sino es poder. Pablo lo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Y todo joven, toda persona que tenemos esta palabra en nosotros, la palabra verdadera, porque el papel aguanta mucho, pero la palabra verdadera, la palabra de Dios, créanlo, que seremos tanto hombres como mujeres, ancianos, viejos, más que vencedores por medio de Dios que nos ha amado, e iremos como la luz de la aurora hasta que lleguemos a la perfección. ¿Cuándo es ese tiempo de la perfección? Cuando Dios nos levante. Una vez que nos levante, seremos perfectos. Pero ahorita, lo único perfecto es la palabra de Dios, porque el bautismo que le corresponde nos hace salvos, pero no quita la inmundicia de la carne, pero seguiremos con esa perfección que es la palabra, predicándola a todo mundo, a diestra y siniestra, solo que tanto ancianos como jóvenes, manténganse o mantengámonos siempre sujetos a Dios para que todos los malos deseos del enemigo, toda la actitud del enemigo hacia nosotros, se haga a un lado. Que el Señor Jesús me los bendiga. Vamos a orar. Padre Santo, Señor Jesús, gracias te damos, Señor, por todas tus bendiciones. Bendiga a cada uno, Señor, y gracias, Padre Santo, por darnos a tu palabra. En tu nombre glorioso, Señor Jesús. Amén.